Mi historia comienza a partir de mi primera experiencia como trabajadora social, que fue con niños, niñas, adolescentes en estado de vulneración de sus derechos. A partir de esa experiencia me contactan de Manizales. Yo no vivía en Manizales en ese tiempo, vivía en un pueblito donde trabajaba con estos niños y me contactan de un proyecto de gestión del riesgo en salud mental, un proyecto público pues con la alcaldía, para que pues hiciera el acompañamiento. Desde ahí empezó mi experiencia y mis caminos en la salud mental, el primer acercamiento, y desde el momento en el cual yo dije, por aquí va lo mío, por aquí va mi carrera, porque pues en el proyecto trabajamos desde lo comunitario, que es algo fundamental. Entonces no éramos los profesionales en el consultorio esperando al paciente, sino que íbamos a las comunidades, focalizamos unos grupos obviamente a través de las instituciones educativas, realizábamos unas baterías para saber el nivel de riesgo de los chicos, y después íbamos a sus casas, íbamos a los colegios los sábados, los domingos, realizábamos talleres, enseñábamos sobre emociones, hacíamos visitas para que las familias entendieran cómo era la patología de su hijo, de su integrante, ¿cierto? Se acercaran un poco más a eso y pues pudieran como de cierta forma realizar un mejor acompañamiento. Una figura que muchas veces pasa desapercibida en el escenario de la salud mental es el de cuidador o cuidadora de pacientes con problemas mentales. Entendemos por cuidador principal a aquella persona que habitualmente realiza funciones de atención y cuidado de las personas con necesidades. Son generalmente las madres o padres, tutores, las compañeras, hermanas, entre otras, tanto con relación familiar o aquellos profesionales que se dedican a esta tarea. El cuidado es una acción que se concreta a partir de relaciones. Es una acción entre seres vivos. Todos cuidan y son cuidados. Señalan expertos en asuntos relacionados con el papel que juegan los cuidadores en una red de apoyo. Como acción humana, el cuidado abre la perspectiva del otro, la mirada hacia sus necesidades e intereses y hacia sus formas de ser y de actuar. Uno ya empieza como a individualizarse y a acercarse más a ciertos pacientes, porque son casos que lo tocan a uno desde lo personal. Y digamos, en el trabajo en hospitalización uno se vuelve cuidador de sus pacientes, porque a ellos solo los visitan una vez al día, a los que tenían familia que los visitara, a otros que nunca. Entonces uno ahí se convierte en una persona muy importante para los pacientes. A mí me han marcado especialmente los casos de niños. Esos casos para mí han sido muy importantes, porque es ver, por un lado, lo poco o lo descuidado que está la salud mental, ¿cierto? El desconocimiento en la educación, ¿cierto? Y pues me acerco mucho a esos casos porque yo sentía que eran niños que necesitaban de mucho acompañamiento, porque uno piensa cuál va a ser el futuro, ¿cierto? Entonces hay casos que a mí en la parte de hospitalización sobre todo siento que fue los que más me marcaron. Muchos niños que venían, por ejemplo, de otro pueblo, de otro municipio, y son niños que de pronto nacieron ya con una patología, ¿sí? O que su familia, como pasa mucho en Caldas, su familia es bipolar, el tío, el abuelito, todo, y el niño también, y son niños que en su casa los rechazan. En esta relación, se potencia la autonomía y el respeto, situando tanto a la persona cuidadora como a la persona sujeto de cuidado como sujetos activos que establecen una relación de corresponsabilidad y reciprocidad. Sin embargo, antes de establecer una relación con el otro, cada persona debe reconocerse a sí misma, contando con elementos que le ayuden a asumir diversos problemas y, por ende, gozar de salud mental, la cual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Además, porque gran parte del silencio que aún acompaña a los pacientes con enfermedades mentales
es alimentado por la herencia cultural misma, que ha puesto históricamente las condiciones distintas a lo considerado como normal en términos burlescos y sesgados, lo que ha afectado de forma profunda en muchas regiones de Colombia el reconocimiento estructurado de la enfermedad mental y por ende avanzar en sus soluciones. Para mí es claro que uno naturaliza los problemas, que uno naturaliza el hecho, y pasa mucho en los pueblos, ay, el bobito del pueblo, el loquito del pueblo, y se naturaliza, ¿sí? Y se vuelve en el payaso del pueblo, ¿sí? Entonces esos patrones culturales tan arraigados de nuestra cultura, ¿cierto? De esta cultura caldense, siento que han hecho daño. Yo siento que la cultura nos ha, voy a traer un término así, pero nos ha traicionado en ese sentido, ¿sí? Porque sí, como que, ay, esto es normal, eso es cultural, no, eso en toda familia hay alguien así, eso no pasa nada, en todo pueblo hay un loco, en todo pueblo hay un bobito, y entonces como es la cultura, entonces no pasa nada, es normal, pero mentiras, o sea, nos traiciona en el sentido de que no nos está mostrando el otro lado de la vida y de la realidad. Yo pienso que hay patrones culturales que han hecho daño. La enfermedad es asumida como una adversidad, no solo por la persona que es diagnosticada, sino también por el familiar quien inicia su desempeño en el rol de cuidador. En el contexto de la recuperación de la persona con trastorno mental, se considera fundamental el apoyo que la familia genera hacia la persona enferma, hecho que se refleja en los denominados indicadores de mejora clínica, tales como menor consumo de medicación, asistencia a controles programados, menor consulta de emergencia y disminución del reingreso hospitalario. Si te digo, si no fuera por ello, yo no estaría acá. Porque te cuento, por la parte de la EPS, yo fui a una cita prioritaria por el dolor. La clínica por donde me mandaron se llama Plenamente Salud Mental. A mí me pidieron la cita con la psicóloga. Yo pedí la cita con la psicóloga. Hice la terapia con la psicóloga. Y ella a mí, desde el momento que empezó, bueno, no sé, respeto. Ella todo fue videollamada, pero ella todo el tiempo le organices el cabello, hágase así, no, Liliana, no sé qué voy a hacer contigo. No, Liliana, pues, ¿qué hago contigo? Pues, no sé, ella como que no me para horas porque ella en ningún momento me miró hacia la cara. Y ella me dijo, no, dejemos, te voy a mandar para el psiquiatra. Yo necesito que a ti te vea un psiquiatra, sí o sí te tiene que ver el psiquiatra. Conseguí la cita con el psiquiatra me valoró, él me dijo que por favor le leyera historial clínico de ortopedia, de clínica de dolor, me dijo que cómo estaba, le conté lo mismo, yo le dije que emocionalmente estaba mal, que yo me sentía muy mal, que sentía como un miedo, yo quiero hacer las cosas pero el miedo no me las deja hacer. El psiquiatra me dijo que no, que él a mí me daba de alta, que porque yo no necesitaba un psiquiatra. Se ha identificado que la condición mental o física del familiar cuidador influye sobre la persona diagnosticada. Esto es decisivo en la salud y calidad de vida del binomio persona con trastorno mental cuidador. Este hecho cobra relevancia si se tiene en cuenta el reciente fenómeno de traslado de responsabilidad que el sistema de salud ha venido efectuando de manera paulatina, en el que se desplaza el cuidado de manos formales hacia cuidadores familiares o amigos en condición de informalidad. En un estudio sobre cuidadores de personas con demencia, se refiere que dicha condición genera una carga emocional experimentada en términos de estrés y depresión. Se puede llegar a presentar por parte del cuidador afectación psicológica, sentimientos de estar bajo presión e infelicidad o depresión. El efecto puede ser tan severo que incluso un porcentaje de cuidadores terminan por abandonar sus empleos. Bueno, impacta la vida total. La vida totalmente te impacta al trabajar con personas con dificultades en salud mental. Desde lo negativo, por decirlo así, o desde esa parte,
Bueno, es complejo cuando, por ejemplo, tú tienes una jornada de todo el día estar atendiendo pacientes, ¿sí? Sean IPS, bueno, sean hospitalización, y tú estás todo el día recogiendo el dolor de ellos, del paciente y de su familia, ¿sí? Y tú estás 10 horas en eso y llegas a tu casa. Uno llega, yo siempre he sentido que llego como con una maleta que me pesa mucho, o sea, que siento que tengo aquí todo el dolor y la historia de todas esas personas. Y afecta porque tú llegas y a una familia, a una pareja o a unos amigos que esperan compartir contigo y tú llegas absolutamente cansado, agotado, a veces emocionalmente muy afectado. Entonces, como uno evita la emocionalidad muy fuerte ante el paciente para darle fortaleza, uno llega a la casa a querer botar todo esto de alguna forma, ¿cierto? Y eso afecta a veces porque pierdes de pronto tiempo de calidad con los tuyos, ¿sí? Porque de pronto los tuyos a veces no entienden pero es que usted todo el día está sentada en un consultorio, ¿por qué se cansa? ¿Cierto? Porque no ven que el cansancio también es mental, emocional, de todas esas historias. A mí en esa parte siento que me ha afectado, de pronto más al principio que ahora, porque uno aprende como a poner límites en eso, pero afecta mucho porque uno pierde tiempo con la familia, porque uno llega como con poca energía, porque incluso a veces uno llega triste, llorado y no, sí, es difícil de entender. Gran número de las personas, sean familiares o profesionales, que desempeñan el rol de cuidador de pacientes con enfermedades mentales, pertenece al género femenino. Seguimientos por parte de expertos han reportado que las cuidadoras se dicen limitadas o impedidas en todos los aspectos de su vida, que en últimas es su calidad de vida. Los aspectos en los que más cuidadoras se ven limitadas son en su propia salud: dolores de espalda, cansancio, trastornos del sueño, estrés, sentimientos de culpa, y en sus relaciones sociales, mejor contacto con sus amistades sin tiempo para el ocio o de pareja por la absorbencia de las cuidadoras para la persona enferma. Pero termina siendo tan profunda la relación que sus preocupaciones, sus soluciones, se orientan más a la situación y condiciones de vida de las personas a las que cuidan que a sus propias necesidades y condiciones de vida. Hay una línea muy delgada entre que uno como profesional puede caer en depresión también, ¿sí? Y pues siento que yo he tenido mis episodios de depresión, sobre todo cuando uno no trabaja tanto adentro, sino como lo decían, lo comunitario, porque no es solo el tema de salud mental, sino es la pobreza, la desigualdad, bueno, todo eso. Yo tuve episodios en los que uno sí entra en depresión, porque uno se va al lado negativo de que este mundo es horrible, la sociedad es lo peor, este país, las políticas, ¿sí? O sea, tú te llenas de todo eso y te deprimes, ¿sí? Y es complejo, es muy difícil porque tú quieres ir a atender a tu paciente, pero internamente estás destruido, ¿sí? Y eso es real, no es que uno como trabajador de la salud mental ya vea todo de forma racional, no. Yo creo que uno se vuelve más sensible en esto, y a mí me ha pasado los episodios de depresión que incluso he tenido que hacer un alto, ¿sí? Porque es mi vida, ¿sí? Porque ahí está en riesgo ya mi vida y la de los míos, ¿sí? Entonces hay una línea muy delgada y hay muchos profesionales de la salud mental que atraviesan por eso. Pero entonces ahí va algo muy importante, y es cómo también uno aprende de los pacientes, ¿sí? Porque los pacientes le enseñan a uno mucho a cómo regular esas emociones, a identificarlas en uno y a identificar en que, uy, fue madre, yo sí estoy como depresiva, ¿cierto? Si uno se sabe los síntomas, todo, uno le toca a veces ser uno mismo, como autodiagnosticarse, no, tal vez no sea la palabra, pero autoterapiarse, por decirlo así, darse la terapia a uno mismo. Y ser coherente en que si yo le estoy diciendo a mi paciente, tienes que regular tus emociones, pues yo tengo que hacer lo mismo conmigo. Son tan delgados esos límites entre los que vive el paciente y lo que comparte con el cuidador, que este último termina padeciendo en muchas ocasiones lo que se conoce con el síndrome del cuidador quemado. El síndrome del cuidador quemado, como comúnmente se conoce al síndrome de sobrecarga del cuidador,
Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que ocurre en personas que asumen el rol de cuidar a un ser querido durante un largo periodo de tiempo. Siempre se habla de la importancia de que el cuidador cuente con apoyos suficientes para evitar la sensación de sobrecarga. Sin embargo, en muchas ocasiones, el cuidador no sabe cómo pedir esa ayuda o siente que está mal solicitarla, bien porque considera que el cuidado de su ser querido es responsabilidad absolutamente suya, o porque piensa que nadie lo cuidará como ella lo hace. En el medio ambiente hay un mundo de causas que pueden estar relacionadas, factores que pueden estar relacionadas con la aparición de síntomas depresivos. Entonces, en esta paciente de la que está usted hablando, el antecedente relevante es que es una cuidadora, no especificó qué más, pero es cuidadora de un paciente con un trastorno mental, ¿no? Y los síntomas que aparecen en el marco de esa labor de cuidadora son los síntomas depresivos. Entonces, esto es algo frecuente porque es que cuidar a una persona discapacitada requiere un esfuerzo mayor, ¿sí? De hecho, pues si la persona no es discapacitada no necesita cuidado, ¿sí? Pero como lo es, lo necesita. ¿Y quién da el cuidado? Pues el cuidador. Entonces el cuidador tiene que dar un esfuerzo adicional, aparte de su cotidianidad difícil de trabajo o de todas las otras funciones que tenga que cumplir, una más y supremamente desgastante, que es cuidar a un paciente con un trastorno. ¿Sí? Entonces estos síntomas depresivos, ¿sí? se les conoce en el ambiente médico o de la psiquiatría o de la psicología como el síndrome del cuidador quemado, ¿sí? O burnout del cuidador. Y son esos síntomas depresivos que aparecen en aquella persona que tiene esa labor específica de cuidar a una persona o con una enfermedad de Alzheimer, o a un paciente esquizofrénico, o a su hermano esquizofrénico, o a su papá bipolar. Entonces es muy, muy difícil de contener, y sobre todo si es una sola persona dedicada a esa labor tan desgastante. Es una realidad que cuidar de una persona dependiente puede resultar duro, y más si se trata de una persona mayor. El cuidador se enfrenta a la responsabilidad de cubrir necesidades que se vuelven cada vez más exigentes y abrumadoras, con el factor añadido de que, pese a sus esfuerzos, el estado de salud de la persona mayor se va deteriorando gradualmente. Esta situación de estrés prolongado resulta ser muy dañina para el cuidador, experimentando un profundo sentimiento de frustración y pudiendo desembocar en una grave depresión. Este síndrome, que pudiera parecer poco común, lo padece un 85% de los cuidadores. Las emociones se reprimen. Usted no ve a la gente llorando por ahí, ¿sí? Ni siquiera las personas más cercanas le lloran a usted al lado. Entonces eso es una carga también, ¿no? No estamos educados para andar soltando las emociones, y al guardarlas y al reprimirlas, pues salen a manera de explosión de síntomas, ¿sí? Pero eso tampoco, mire, eso cambiarlo es muy difícil, porque en cualquier lado uno esconde las emociones, ¿sí? Como es parte de la diplomacia de la cotidianidad, ¿no? Usted puede tener el dolor de cabeza más tremendo y le preguntan cómo está y responde bien, buenos días, ¿sí? Entonces es cultural. Y si bien en muchos casos hay un reconocimiento hacia la tarea del cuidador y se convierten en los ángeles salvadores, su tarea debería estar acompañada por el núcleo familiar y de amigos cercanos a la persona objeto de la intervención por enfermedad. El cuidador no es una figura aislada o con superpoderes que llega a independizar el tema de los cuidados del paciente. Por el contrario, su figura está asociada a un aliado en el proceso, uno más que llega a contribuir en una terapia. Pueden ser el referente de compañía, escucha y consejos para alguien que valora enormemente ser escuchado. Y usted fue la que me ayudó y la que me ayudaba a salir adelante de muchas cosas. Debido al medicamento, yo perdí mis dientes de adelante, los 3 dientes de adelante. Eso me bajoneó,
pero usted fue la que me sacó adelante, porque esto no me hace de ser menos mujer o menos persona, y yo sigo. Hay gente que me deja de hablar por eso. Chao, me duele, porque me bajo en ello y no, voy para adelante. Entonces es lo que yo digo, yo tengo que seguir, pero el apoyo con las personas que lo quiero seguir es difícil, ha sido muy difícil. Y de los cuidadores también parten reflexiones fundamentales alrededor de lo que puede ser y hacerse en el sistema para mejorar las condiciones de prestación de los servicios de salud, pero ante todo, lo que se puede lograr si la comunidad se involucra de manera más decisiva en los asuntos de la salud mental. Da miedo hablar de las emociones. Aún existen profesionales sesgados que no se involucran con la realidad de los pacientes y simplemente posan de observadores. El sistema educativo tradicional no habla de salud mental, y mucho menos de las afectaciones que son ampliamente comunes entre adolescentes y jóvenes. Seguimos siendo una comunidad, una sociedad muy conservadora y sin ánimo pues de ofender a nadie. Yo creo que el tema religioso ha tenido mucho que ver. Sí, el tema religioso lo hablo sobre todo desde lo católico, pues porque somos supuestamente un país católico, y eso es el tema de la doble moral que uno habla, ¿cierto? Es el tema de que siempre es la apariencia y que la familia tiene que ser sagrada y perfecta, ¿cierto? Entonces a alguien de la familia que de pronto no salió como yo esperaba, mejor escondámoslo porque ¿qué va a decir el otro? Eso sí que digo que ha sido una barrera grandísima para que las familias, incluso para que uno hable del tema, ¿cierto? Ay, ¿qué va a decir el otro? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a pensar de que mi hijo, mi hija o mi hermano o mi tía sea así? ¿Sí? Entonces yo creo que ha sido el tema de que la religión tiene un papel para mí demasiado importante dentro de todo en este país, las políticas, las leyes, la educación, ¿sí? Yo no estoy diciendo que la espiritualidad no sea importante, ¿cierto? Pero ese papel que tiene, que juega sobre las decisiones que se toman en el país, hace daño, ¿sí? Porque se toman decisiones solo como desde lo subjetivo, ¿sí? Y desde la creencia nada más, ¿sí? Creo que eso ha sido una limitante grande. Lo otro es que no hay, pienso yo, de pronto una política, o sea, yo sabemos que existe una política, que existe una ley, pero es muy linda en el papel, ¿sí? Que no hemos podido trascender de llevarla a la realidad, ¿sí? Como todo en este país y muchas cosas, ¿cierto? Se habla muy bonito, pero cuando tú vas a la realidad... En toda esta relación cuidador-paciente, aparece un elemento fundamental de cara a evitar que se presenten mayores efectos colaterales en la relación de ambos: la resiliencia. Esta es reportada como un factor protector para la vida personal y social, así como también la vinculación con procesos educativos en salud dirigidos al cuidador, hecho que redunda no solo en el bienestar de esa persona, sino también en la mejora del sujeto de cuidado. Dado que la resiliencia es un fenómeno construido a manera de entramado por una serie de características que dan cuenta de la respuesta personal y permite rastrear la dinámica de interacción social y con el entorno del sujeto evaluado, aún en personas con poca capacidad de resiliencia se puede encontrar una valoración personal elevada de alguna de dichas circunstancias. No es fácil aceptar, ¿sí? O sea, que a mí alguien me agreda y yo decir, bueno, es que este ser es así y yo lo que le devuelvo es aceptación. No, eso no se logra así, como así, porque uno siempre va a querer el ser humano siempre quiere como responder de la misma forma, ¿cierto? La salud mental a mí me enseñó eso, aceptación. La tarea del cuidador es vocacional. Por tanto, se hace indispensable tomar también todas las medidas preventivas ante la posible ocurrencia del síndrome del cuidador quemado. Muy importante, tratar de averiguar qué es lo que hace sentir al cuidador sin energía, revisar cómo lo está haciendo y si hay formas de reducir la sensación. Para ello, la mejor manera sería organizar amigos y familiares para ayudar con esas actividades. Pero también hay disposición de grupos de apoyos en línea, por teléfono o en persona, para expresar, para compartir ideas y, lo más fundamental en estos aspectos de salud mental, para ser escuchado.